características, que poco tienen de novedoso. La voy a sumar a Ivy Cángaro, que la tenemos a través del Zoom. Hola Ivy, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, el trabajo que viniste haciendo esta semana, y por eso propusimos que participaras del programa de arranque nomás, me parece que tiene características inéditas, porque hasta ahora nadie lo contó como lo vamos a contar nosotros. Expliquemos cuáles son las patas de esta estrategia comunicacional y quiénes están detrás del armado, no solo de este discurso, sino de la instalación de este discurso a través de diferentes, podríamos llamarla bocas de expendio del discurso de derecha. Sí, por eso me parece importante remarcar que Milei y todo su fenómeno no es un fenómeno de loquitos sueltos. Hay mucha gente en las redes que dice, ay, pero si los ignoramos, si no les damos cabida, se caen rápido, no existen, les damos entidad nosotros. Y es un grave error, porque ellos mismos, mediante esta estrategia comunicacional, venden eso, venden lo de la antipolítica, venden lo de los emprendedores que se hacen solos a sí mismos, Milei como un producto de su propia pasión por las teorías liberales o libertarias o lo que fuere, y que se financian con aportes entre ellos, y nada más lejano de la realidad. Justamente uno de los fundamentos de esta estrategia mediática, que está absolutamente orquestada y organizada, no solamente en Argentina, sino desde más arriba, tiene que ver con esto, con ese discurso de la antipolítica y del individualismo. Bueno, ya la presentación me parece que está clarísima. Vamos a ir desgranando cuáles son. Empecemos por los medios. Dale. ¿Cuáles son las estructuras mediáticas que están no solamente alineadas por afinidad, tal vez, ideológica con esta forma de entender la política, sino también vertebradas con bastante estrategia? Sí. Es un grupo de medios, un conglomerado de medios que se llama Madero Group. Y funciona desde el Chateau de Puerto Madero, justamente ese edificio, el más caro de la zona más cara de Buenos Aires. Ahí ya tenemos un primer indicio de que hay un dinero que no se sabe bien de dónde sale, ¿no?, para mantener semejante estructura. Madero Group es un conglomerado de más de 30 medios, fundamentalmente digitales y radiales, entre los que está La Derecha Diario, Madero Radio, los grupos Agarrá la Pala, y también distintos grupos de YouTube, de influencers y de influencers de derecha. Todo esto, que parece novedoso, tiene que ver con una nueva forma de comunicar que es horizontal. Ya la comunicación se horizontalizó a partir de las redes sociales hace muchísimo tiempo, y la derecha ha sido muy hábil en usar estos recursos. Entonces, Madero Group hace ancla fundamentalmente con estos 30 medios y fundamentalmente en la comunicación a través de Internet y a través de estas páginas. Habla de 30 medios que formarían parte de este grupo, de Madero Group, que funciona, como bien señalaste, en una de las torres más caras que tiene el barrio más caro que tiene la ciudad de Buenos Aires. Pero hay una cabeza visible. Recién deslizábamos, para romper el misterio, no nos gusta ser misteriosos, el nombre de uno de los que aparece en la cabeza, porque vamos a ir viendo que detrás de estos nombres de empresas, de grupos y de medios, hay personajes y que no son tan conocidos. Uno de ellos, que lo acabamos de mencionar y ahí veo en el graph, es Fernando Cerimedo. ¿Quién es Fernando Cerimedo? Exactamente. Fernando Cerimedo es un cincuentón del que no hay demasiado registro hasta hace 4 o 5 años, cuando aparece a la luz pública como publicista con un emprendimiento propio, una agencia de marketing y publicidad que se llama Numen, y desde esa agencia además promueve distintos cursos de marketing político que dicta él mismo. Desde Numen, su agencia de publicidad, crea buena parte de este holding, pero hay que hacer una salvedad, porque él no está solo en esto. Él tiene empezó teniendo vinculación con Jaime Durán Barba, y en un curso de Durán Barba conoció a Eduardo Bolsonaro, el hijo de Bolsonaro, ¿no?, el
que fue presidente del Brasil. Bien, espera, estamos bien. Espera, Ivy, espera, respira. Porque quiero que hagamos hincapié en esto. Estamos viendo un montón de publicaciones de un montón de países en donde hace referencia a esto. ¿Sabes qué? Silenciate porque te van a entrar a llegar mensajes de WhatsApp y vamos a escuchar el pip, pirip, pirip, ese durante toda la noche. Entonces silenciate el WhatsApp, así no te llega, así no llega el ruido a los televidentes. Y vamos desgranando esto, ¿no? Porque aparece por todos lados. Vos dijiste que es el Durán Barba de la derecha o de la extrema derecha. Acá los chicos jodían con que es el Marcos Peña. Pero, ¿tiene participación política este Cerimedo? Se muteó. Me parece que... Estaba pensando en Cerimedo. Cerimedo fue, en Radio Madero, el único medio argentino con el que habló en su momento el hijo de Bolsonaro. Claro. Y Cerimedo fue la persona que intercedió para que el hijo de Bolsonaro venga a la Argentina. ¿Recordás aquella cena donde estuvo Miguel Ángel Pichetto, donde estuvo Joaquín de la Torre, Ramiro Marra? Estaba invitado a Milei, pero finalmente no fue. Estuvo también Carolina Píparo, que puede convertirse en candidata de Milei, porque empezó con Esper y está migrando hacia Milei. Y tiene ese vínculo. Ha tenido posiblemente, o ha sido posiblemente, la figura de aquí de la Argentina que ha tenido una posición más clara y mayor cercanía con la familia Bolsonaro. Y decía incluso este dato de que en el primer medio habla con Radio Madero, Bolsonaro hijo, ¿no? Sí. Jair Bolsonaro, antes de venir a la Argentina, y había un vínculo a través de Romo, porque cuando se presenta y cuando están las elecciones Lula-Bolsonaro, el grupo, desde una transmisión de streaming, habían logrado como el mensaje de sacarle, por ejemplo, algunas referencias positivas sobre Bolsonaro, y eso produjo un primer acercamiento. También para entender, porque los vínculos muchas veces son aleatorios y hay procesos que se generan, pero después terminó cenando con Pichetto, con Píparo, con Marra, con dirigentes de la política argentina. Bueno, acá ves en cada uno de los medios el rol crucial de un argentino para el rechazo de la nueva Constitución. Esto es en la discusión que se estaba dando en Chile, ¿no? Chile, claro. Muy activo fue en la construcción de toda la campaña de redes por la Constitución. También, a veces, posiblemente a Cerimedo le gusta que diga que él fue el armador del rechazo a la Constitución. Se suman un montón de elementos. Digo que sí es cierto, él mismo, su gente, plantea que tenía una intervención en ese tema particularmente. La revista Noticias le pregunta, ¿las campañas incluyen a los trolls? Y Cerimedo responde, por supuesto. Partimos de la base de que si no lo haces vos, lo va a hacer el otro. Los call centers de Macri estaban mal hechos, pero acá, por su oficina en Puerto Madero, hay inteligencia artificial y granja de trolls. No percibís que no es una persona. Hay cuentas que tienen 30.000 seguidores. Pará, esto nos exime absolutamente de cualquier comentario para adicionarle a lo que acaba de decir o a lo que le dijo a la revista Noticias. Esto debe ser o debe haber sido hace algún tiempo, me imagino yo, pero él mismo admite que lo que hacen es sembrar en una granja trolls que van prendiendo y que van activando a través de las redes sociales. ¿La recuperamos a Ivy? ¿Estás ahí? Sí, nuestra especialista en tecnología, Ivy Cángaro. Bueno, más o menos. Lo estábamos desarmando un poquito, lo estábamos caminando a Cerimedo. ¿Qué más podés agregar de este Cerimedo? Está muy bien. Cerimedo, bueno, es la cabeza de todo esto, que además responde a una estrategia muy precisa que tiene que ver con Bannon directamente como cabeza fundacional para toda esta estrategia mediática para América Latina, que además no es nueva, ¿no? Viene desde la década del 70, precisamente. Pero no solamente además, no solamente Cerimedo aparece en ese listado. No, por eso. Cerimedo es la cabeza visible. Tiene una mano operativa, que es un muchacho que se llama Ezequiel Acuña, muy joven, que es quien dirige contenidos de estos medios y mediadores, porque tienen medios propios y tienen mediadores que fungen como
influencers independientes, pero que dependen económica y financieramente de ellos, y además en estrategia comunicacional también. Hemos hablado en otras ocasiones, por ejemplo, de los influencers del Ministerio del Odio, que tienen mucho que ver con esto. Ezequiel Acuña, este pibe que no tiene más de 21 o 22 años, es la mano derecha. Ahí lo estamos de viendo, Semedo. lo estamos viendo en este momento, a Acuña, Con Eduardo Bolsonaro. señalándolo, claro, señalándolo, está con Eduardo Bolsonaro en esta foto, acá lo ves. Dale, Sí. decime, dame datos de Acuña. Bueno, no tiene demasiada trayectoria porque no tiene más de 20 años. Es uno de los tantos militantes libertarios. Hay que destacar que son pibes con gran formación, tienen formación política, que sus ideas sean cuestionables es otro tema, pero son pibes que pueden mantener un debate, que pueden argumentar algunas cuestiones. Ezequiel Acuña entonces elabora toda esta estrategia de contenidos, y quien lleva a cabo algo que nos interesa mucho y que podemos asociar con otras cosas, este equipo de trolls, ¿Quién es? es otro muchacho muy jovencito que se llama Agustín Romo. Agustín Romo. ¿Y quién es Agustín Romo? Agustín Romo es otro pibe muy joven. Acá lo estamos también. viendo. Son de una franja etaria muy, muy baja. La mayoría de ellos son estudiantes de Sí. universidades privadas que adhieren a las consignas libertarias. Él es quien es el responsable del equipo de trolls, que si uno compara las cuentas, inclusive de funcionarios públicos, de diputados provinciales y nacionales, figuras y demás, vemos que van siempre en un lado sincronizado, van en sintonía con los hashtags, con las consignas, con los videos que suben desde la usina que maneja Agustín Romo, que además, permitime la salvedad, son mucho más hábiles que los de Marcos Peña. Lo hacen muy bien, y gente muy joven y muy entrenada para estas cosas. Ahora vamos a ir... Pero además, Sí, dale. Pero además, cerrá, dale. pero además hay otro punto que a mí me interesa consignar, que cuando hablamos de trolls, hablamos de personas Sí. específicas que están ahí como bonitos tecleteando. Pero si uno mira las cuentas y desde dónde se viraliza toda esta campaña, muchos de ellos ni siquiera son personas reales ni cuentas reales, sino que son los que se llaman bots, Sí, sí. que reproducen, y algunos se acordarán de aquellos de caricias significativas y demás, que en algún momento a Marcos Peña le fallaron esos bots. Bueno, acá funcionan y aceitadamente, y si uno va a la cuenta de cada uno de estos personajes, podemos ver que tienen 300.000, 500.000 seguidores. Danan tiene 1,5 millones de seguidores. Sí, Son cifras altísimas. Claro, son cifras que evidentemente responden a una estrategia de captación de seguidores que uno, digamos, desde el llano sería imposible prácticamente intentar obtener. Pero espera, porque Exactamente. yo quiero ir ahora a eso, ¿no? Hablamos de los personajes, hablamos de este trípode de Cerimedo, de Agustín Romo y del otro muñeco Acuña, que son los que de algún modo aparecen como caras visibles del Madero Group. Pero yo quiero volver sobre lo que decíamos, porque recién mostrábamos lo de Chile, pero Mauro, hay algo para repasar, porque también aparecieron en Brasil, por ejemplo. Así es. Suspenden en Brasil un video de un consultor argentino por divulgar fake news sobre las elecciones. Fernando Cerimedo, amigo del diputado federal e hijo del presidente Eduardo Bolsonaro, hizo un live en un canal en el que se recopilan varias falsas sospechas sobre las máquinas de votación electrónica. Bien, ahí lo tenés en Brasil, también teniendo activación. Vamos a las patas del financiamiento. ¿Quiénes están detrás, Sí. Ivi, de estos personajes en términos económicos? ¿Cómo se banca todo esto? Porque no me imagino que sea publicidad solamente. No, precisamente no. Hay una estrategia concreta y muy aceitada y que no comprende solamente a la Argentina, sino, como bien dijimos recién, a Brasil, por ejemplo. La campaña de Bolsonaro, bien sabemos que fue agitada desde las redes, que fue financiada por fundaciones y demás, pero hay una pata que a mí me interesa destacar, que es la de las iglesias evangélicas. Bolsonaro no hubiera podido ser presidente sin el apoyo logístico, económico de la Iglesia Universal Reino de Dios, que tiene su sede también en Argentina, en Buenos Aires, en la Avenida Corrientes. Es un edificio enorme y que maneja dinero contante y sonante, todo efectivo y demás, ¿no?
Entonces me parece que es hora de que empecemos a poner la mirada en estos grupos evangélicos que, además de financiar, imponen un pensamiento y sientan en las cámaras de diputados a representantes propios. Bueno, ¿no? ese dato, Ivi, que traes, también lo está leyendo Juntos por el Cambio, ¿no? De hecho, la incorporación de Cynthia Houghton hay que leerla en esa clave, ¿no? De poder atraer esos sectores más conservadores que le han sido tan funcionales al propio Bolsonaro para ganar sus elecciones y que creen que pueden llegar a replicar algo parecido acá, y ya desde Juntos por el Cambio advierten que el que lo está cooptando de manera anticipada es Javier Milei. Sí, ellos lo hicieron también. Recordemos que tanto Larreta como Macri tuvieron encuentros masivos con Luis Palau en grandes eventos en el 9 de julio. Por ejemplo, la pata evangélica es poderosísima porque además tiene que ver con... Uno no se mete con la fe de nadie, no tiene que ver con esto. Tiene que ver con la pata política y el usufructo de esa fe de gente que está en otro tipo de búsqueda. La pata política de esto es lo que hace peso porque tienen de esa manera cooptados a un montón de fieles que no van a tener participación política en otros lugares porque van a quedar manejados por lo que dice el pastor. Pero vos hablabas también, ¿no? Entonces, bueno, hablabas en tu informe de fundaciones que están detrás. Claro. Además de esta pata evangélica, sabemos que así como a Donald Trump y a Steve Bannon lo bancó a Trump a través de fundaciones y demás, estas fundaciones que no se sabe bien de qué fungen y demás, también están bancando a los comunicadores libertarios locales. Está la Fundación Internacional Bases. ¿Vos te acordás, Mauro, que alguna vez hablamos de ellos cuando hablamos de este influencer del Ministerio del Odio llamado Tipito Enojado? El Tipito Enojado. Bueno, el Tipito Enojado, que es parte de esta Fundación Internacional Bases. Si uno rasca un poquito más, esta fundación responde a una Fundación Bases Internacional que a su vez se encadena con otra que se llama Spanish Libertarian y a otra que me resulta muy difícil de pronunciar en alemán, los alemanes discúlpenme, que se llama la Friedrich Naumann Stiftung, que es un conglomerado enorme y que tiene roles en diferentes países, específicamente de América. La financiación parte desde todas estas fundaciones y ONG y demás, de las cuales no se sabe mucho qué actividades sociales tienen, más que estas cuestiones políticas, ¿no? Ivi, completo, y te digo que nos queda bastante material para seguramente ir desgranando a lo largo de la semana, porque esto es un tema que ha generado muchísima atención entre nuestros televidentes, que por supuesto agradecemos que estén ahí del otro lado como cada viernes y cada vez más, por suerte. Pero creo que quedan algunas aristas que vamos a ir recorriendo durante la semana y seguramente el viernes que viene aquí en Minuto Final. Te mandamos un beso enorme. Bueno, gracias y disculpen.